El País Vasco, un oasis congelado en el tiempo, con un idioma propio muy antiguo, el euskera, unas suaves colinas bañadas por el mar, una cultura milenaria única y un pueblo en el centro de todo esto que ha mantenido su esencia hasta nuestro tiempo. Pero no solo su pasado es fascinante, ya que la OCDE sitúa a esta provincia como la región con mayor calidad de vida de todo el país. Es una comunidad autónoma de España considerada nacionalidad histórica, designada a aquellas con una identidad lingüística y cultural diferenciada del resto de España, pese a que su cultura se expande más allá de sus fronteras y hasta sus inicios en Navarra y el sur de Francia. Este territorio ampliado, situado en Europa, en el que se desarrollaron históricamente la lengua y cultura vascas, es conocido como Euskal Herria en la lengua vasca. Sus hablantes nativos hoy en día son alrededor de 3/4 entre los que me incluyo. Se nos denomina como Euskaldun, que puede usarse como sinónimo de vasco y que en idioma original significa el que tiene el euskera. Y así es como suena, por ejemplo, en el primer fragmento de la novela Las aventuras de Huckleberry Finn. Ez duzu nire berri izango, baldin eta ez baduzu Tom Sayerren abenturak izeneko liburua irakurri, baina lasai horregaitik, liburua Mark Twain jaunak idatzi zuen eta hark egia esan zuen, horrek ez du batere garrantziarik. En este vídeo no me centraré solo en la comunidad autónoma delimitada hoy en día, sino en la región cultural de Euskal Herria para rastrear la cultura con la gente con la que vino, viniera de donde viniera y bebiera de donde bebiera. El País Vasco se encuentra situado al norte de España y hace frontera natural con Francia, separado por la imponente cordillera pirenaica de donde sale gran parte de su cultura. El origen de los vascos es realmente desconocido, sin embargo, hay varias teorías arqueológicas, lingüísticas y antropológicas de grandes profesionales de alrededor de la Tierra que sentían pasión por esclarecer sus orígenes y que pudieran ayudar a escudriñar sus inicios en los albores de la civilización. Durante la ocupación del Imperio Romano, la gente que ocupaba el actual territorio no hablaba euskera, ni siquiera en su versión primigenia, simplemente porque no se desarrolló aquí. Los castros hallados en el norte de la región dejan claro que lo que había en esta zona antes de la ocupación, durante la Edad de Hierro, y lo que en parte explica la rica mitología vasca es porque era de origen celta. Los celtas eran pueblos independientes surgidos alrededor del 1200 a.C. en el centro de Europa que se expandieron hacia otras regiones hacia el este, oeste y sur del continente y que compartían una misma lengua. Todas ellas vivían en estas aldeas amuralladas como las que podemos encontrar a lo largo del actual territorio vasco. Su aportación principal a la cultura vasca fue la mitología, ya que los celtas rendían culto a diferentes elementos de la naturaleza como a los bosques y montañas, lo que hoy en día se ve por ejemplo en el rito en torno al árbol sagrado de Guernica. También existen dioses y criaturas mitológicas homologables a otras culturas como la grecorromana que probablemente vendrían con la invasión de Roma como las Lamiak, equiparables a las sirenas. Sin embargo, se sabe que hay algunas deidades como Mari, una deidad femenina directamente relacionada con la naturaleza, una especie de diosa madre, que probablemente sean más originales y vengan de tiempos mucho más ancestrales y que están relacionadas en origen con este pueblo prevascón. Pero, ¿dónde surgieron los vascones entonces? Para encontrar el origen de la lengua vasca y los vascones, tenemos que ir a la cara este de los Pirineos, al sur de Francia. Esta era una región habitada por un pueblo separado de los galos, los denominados aquitanos. Es decir, su origen no era en realidad celta, como lo era la de los galos, sino que era una tribu preindoeuropea separada del pueblo celta. Se han encontrado muchos tumultos con inscripciones en pre-euskera.
De hecho, esta región fue conocida como Vasconia durante muchos años hasta la Alta Edad Media y hoy en día se conoce como Gascuña, una región histórica del suroeste de Francia. Sin embargo, los romanos dieron el nombre de vascones a las tribus situadas en lo que hoy es Navarra y parte de Guipúzcoa, donde hoy en día sí se habla euskera, al menos en algunas partes. Los vascones fueron un pueblo indoeuropeo que prontamente se hermanó con los romanos y se integraron en sus filas, por lo que no fueron aniquilados como muchos pueblos celtíberos de Hispania. Durante la ocupación romana es muy probable que aquellas tribus de los Pirineos franceses bajaran y se integraran entre los vascones como un grupo más, o que incluso fueran guerreros aquitanos movidos desde la Galia como tropas auxiliares para esta zona. Sería entonces, e incluso después de la fundación de Pompeio, hoy Pamplona, por el emperador Pompeyo, que empezaría a relacionarse a los vascones con el euskera o vasco. Esto explicaría la fusión de los vascones con el idioma vasco. Ahora vamos a acelerar el relato un poco para llegar hasta nuestros días. Tras la caída del Imperio Romano, vinieron las tribus germánicas en migraciones desde el centro de Europa y ocuparon Hispania creando el reino visigodo. Un rey visigodo adoptó finalmente el cristianismo y lo extendió en la península. Al ser los vascones un pueblo fronterizo entre francos y visigodos, ya armados por los romanos, es posible que estos se mantuvieran algo separados de la influencia del reino visigodo y fueran considerados un pueblo problemático y aguerrido, por lo que se reforzó la frontera norte, el castillo de Olite. En el 711, tras la conquista musulmana de la península, se forman más tarde núcleos de resistencia cristiana en Asturias y Pamplona. En el 920 por fin se forma el reino de Pamplona y es lo más probable que los euskaldunes o vascoparlantes se integraran ya allí. Este reino se expandió, llegando a su apogeo en muchas zonas de las que hoy en día se habla euskera. Sin embargo, comenzó una rápida regresión en la Edad Media, donde fue desplazada por lenguas mayoritarias. Como para todos es sabido, la reconquista duró siglos, empezando desde el norte hasta el sur, pero se podría decir que se mantuvo hasta hoy, ya que no hay invasiones con un asentamiento prolongado posteriores a estos. Es decir, los cristianos descendientes de los visigodos fueron los últimos que conquistaron de alguna forma la península para quedarse. Para muchos fue el año 1492, el año de la reconquista y el descubrimiento de América, el que formaría un hito en el nacimiento de lo que hoy se conoce como España, pese a que obviamente es un proceso histórico muy largo de guerras y alianzas el que realmente le da forma. Sin embargo, es la reconquista la que nos sirve de trampolín para saltar hasta el año 1937. El 29 de mayo de este año, las autoridades franquistas prohibieron el uso del euskera, dada la visión subjetiva de lo que debía ser España para el general y dictador Franco, y que duró hasta su muerte. Sin embargo, mucho antes ya se forzó su regresión con varias prohibiciones y censuras que venían sucediéndose desde el siglo XVIII. Aún así sobrevivió, y aunque se dio el caso de que los padres lo hablaran pero los hijos no, los nietos hemos vuelto a hablarlo, ya que se institucionalizó en el País Vasco, donde hoy en día es lengua cooficial. Ya dejando el pasado atrás y mirando por un prisma a los vascos de hoy en día, podemos observar muchos mitos, leyendas, costumbres y un idioma que no datan de más allá de los romanos, sino que en realidad se quedan en esa época o incluso épocas anteriores a ella. Por ejemplo, existe un deporte rural hoy en día conocido como el harri-jasoche, que significa levantamiento de piedra y que también es muy común en culturas hermanas de la época celta, como en Escocia o Inglaterra, así como otras partes del norte de Europa. Muchos de los Arequirola y este tipo de tradiciones tienen orígenes antiguos que tienen relación con la labranza, los leñadores, agricultores y herreros, los tetrasqueles prerromanos o lauburu, cuatro cabezas, los cuentos de brujas o sorguiñac relacionados con los monumentos megalíticos prehistóricos o la afición a los montes, si bien muchos otros y parte de ellos nacen de la época medieval, como la pelota vasca hace 800 años, la procesión de los faroles de Vitoria en el siglo XVII o las danzas,
siendo algunas de origen medieval y perdiéndose otras en el origen de los tiempos de nuevo. Para resumir, podríamos decir que, como todos los pueblos, el vasco es un pueblo marcado por su entorno y las conquistas que sufrió. Sin embargo, su cultura sigue estando envuelta en un misterio ancestral. Su gente, de carácter norteño, tiene influencias de los celtas y de los romanos, así como de los cristianos. Como bien dijo el ilustre lingüista guipuzcoano Koldo Michelena, uno de los mayores estudiosos del euskera, su verdadero misterio es en realidad cómo ha podido llegar hasta nuestros días. Los romanos no hicieron muchos registros de los pueblos vascón y tercer aquitano, ni han llegado hasta nuestros días textos escritos en su lengua. Lo único que se sabe es que probablemente sea uno de los idiomas más antiguos de toda Europa, pero lo que está claro es que este pequeño lugar, aislado entre montañas, su gente tan apegado a ellas y esta lengua preindoeuropea hacen de este lugar un lugar ancestral en el que se respira un aire muy antiguo y espiritual y en el que es difícil no preguntarse cómo esta lengua y costumbres tan antiguos han sobrevivido hasta nuestros días, si bien es cierto que son cada vez más residuales y que se están convirtiendo en un museo viviente. Si te ha gustado, dale a like para que puedas saber si te gustan este tipo de vídeos. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.